Bueno, pues yo soy Rosa María Mateos, soy doctora en geología y trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España, que es un centro de investigación que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y me dedico fundamentalmente al campo dentro de la geología que se llama los peligros geológicos, como pueden ser los terremotos, los volcanes, los deslizamientos del terreno, etcétera. O sea, estudio todos aquellos procesos de la dinámica terrestre que generan peligros a la sociedad. Bueno, yo he estudiado geología, ciencias geológicas en la Universidad de Granada y yo la verdad que soy una geóloga vocacional porque ya desde muy pequeña, siempre que me preguntaban qué quería ser de mayor, pues yo quería ser geóloga. Pero todo esto viene por un profesor que tuve en primaria que nos hacía volcanes de arcilla, nos hablaba de cómo se movían las placas tectónicas y a mí aquello me parecía un mundo apasionante. Y yo siempre, desde pequeña, quise ser geóloga y, vamos, tenía clarísimo la carrera que iba a elegir. Bueno, pues yo cuando terminé la carrera me fui a Madrid y allí hice un máster de ingeniería geológica que duró 2 años y durante ese máster pues me interesé mucho por el tema de los peligros geológicos. De hecho, allí comencé mi tesis doctoral que trata sobre los grandes deslizamientos del terreno que afectaban sobre todo a la isla de Mallorca. He trabajado mucho también en ese campo aquí en las cordilleras béticas. Y luego también he trabajado bastante en las Islas Canarias, en Canarias, y de hecho, pues he participado en las dos erupciones volcánicas últimas que han ocurrido en las Canarias, como fue la del Hierro en el año 2011 y la reciente de La Palma en el año 2021. Es decir, que desde que terminé la carrera, toda mi especialización se ha focalizado clarísimamente hacia los peligros geológicos. Bueno, pues un volcán de una manera muy sencillita, se podría decir que es una vía de escape que permite la salida a superficie del magma que está en el interior de la Tierra, especialmente en el manto de la Tierra, ¿no? Y los volcanes se producen fundamentalmente en zonas que son tectónicamente muy activas y están muy relacionados con la tectónica de placas. De hecho, hay una gran presencia de volcanes en los límites de las placas tectónicas, como pueden ser las zonas de subducción o las dorsales oceánicas, pero también los volcanes pueden aparecer en el centro de los océanos no relacionados con esos límites de placas, e incluso en el centro de determinados continentes, en lo que se denomina un punto caliente. Son mucho más frecuentes los puntos calientes en los océanos porque la corteza oceánica es mucho más fina, por lo tanto es más fácil de atravesar. Y por eso los grandes edificios volcánicos oceánicos, pues como puede ser, por ejemplo, las Islas Canarias o las Islas Hawái, pues están relacionadas con estos puntos calientes. Bueno, la verdad es que no se podría entender ni el paisaje de las Canarias, ni el paisaje de las Azores, ni el paisaje, por ejemplo, de la cordillera de los Andes y los volcanes. Volcanes son elementos fundamentales para la construcción de la Tierra. Y no es que hayan contribuido a la configuración de la orografía, es que los volcanes en esa zona son la propia orografía, o sea que son fundamentales. Pues los volcanes expulsan, podemos agruparlo en tres grandes grupos. Por un lado, expulsan gases. Si habéis visto las imágenes de La Palma, había una enorme columna eruptiva donde había gran contenido de gases que pueden ser pues, dióxido de carbono, muchos gases del azufre, como el dióxido de azufre, vapor de agua, etcétera. También emiten piroclastos, que normalmente salen también con esa columna eruptiva
en ocasiones mezclados con los gases. Los piroclastos son fragmentos de magma que salen disparados por el edificio volcánico y que según su tamaño se clasifican en bombas, en lapilli o en ceniza volcánica, que sería el material más fino. Y por último, pues los volcanes emiten lava, ríos de lava, coladas de lava. O sea, fundamentalmente emiten y expulsan esos tres grandes grupos. Bueno, la única zona volcánica activa en la actualidad en España son las Islas Canarias. Y especialmente las islas de Lanzarote, de Tenerife, de La Palma y del Hierro, que tienen erupciones históricas, erupciones que han sido constatadas por escrito y que sabemos que han ocurrido. Luego es verdad que hay otras zonas volcánicas geológicamente recientes, porque recuerdo que los geólogos contamos el tiempo en millones de años, estamos hablando de zonas volcánicas pues, cuaternarias, recientes, pero que no son activas en la actualidad. Y, por ejemplo, podría citar el Cabo de Gata, en Almería, donde se pueden ver esos edificios volcánicos magníficos, o en la zona de Olot, en La Garrocha, en Girona, o incluso en los campos de Calatrava, en Ciudad Real, en plena Mancha. Eso serían otras tres zonas volcánicas recientes, pero que, insisto, no son activas en la actualidad. En la actualidad, el vulcanismo activo de España, de nuestro país, está exclusivamente en las Islas Canarias. Entendemos que usted está más acostumbrada a tratar con volcanes que nosotros y nos gustaría saber si este último caso de La Palma le ha resultado especialmente diferente a los demás volcanes con los que ha tratado. El caso de La Palma ha sido indudablemente un caso excepcional. Yo estuve en la erupción volcánica del Hierro, que fue un volcán submarino, y bueno, pues había poco peligro para la población. Sin embargo, el volcán de La Palma, quizá la gente no ha sido consciente, es que ha salido en una zona muy poblada, de hecho en la zona más poblada de la isla. Ha sido una erupción volcánica urbana, y durante 85 días ha habido emisión de gases, de piroclastos, de coladas de lava que llegaban a su vez al mar a formar deltas lábicos o fajanas, que es lo que llaman allí los canarios, y que a su vez formaban penachos de ácido clorhídrico. Es decir, ha sido una erupción muy peligrosa porque la gente vivía allí. Se ha tenido que desalojar pues viviendas, plantaciones de plátanos, comercio, gasolineras. Ha sido una erupción urbana, para que nos entendamos. Y la gestión de la emergencia de La Palma ha sido dificilísima, muy difícil, porque realmente que la vida de la gente estaba en peligro, ya no solo su vivienda y sus posesiones, sino también la propia vida de la gente. Yo he estado allí trabajando más de 20 días y, bueno, la lluvia de cenizas era continua. La gente en los alrededores estaba todo el día barriendo ceniza. La emisión de gases era terrible. O sea, allí respirabas una atmósfera pues cargada de dióxido de azufre, de monóxido de carbono. Ha sido una erupción volcánica muy difícil de gestionar. Mi pregunta para Rosa María Mateo Ruiz es que si hay alguna probabilidad de que el volcán vuelva a entrar en erupción en poco tiempo. Bueno, vamos a ver, los volcanes, las erupciones volcánicas históricas en la isla de La Palma, que está en la octava, de la que tenemos referencia, son volcanes que se llaman de tipo monogenético. Esto quiere decir que lo mismo que se encienden se apagan y tienen una única erupción. No son como los volcanes, por ejemplo, como puede ser el Teide, como puede ser el Etna en la isla de Sicilia, que cada X tiempo entra en erupción. Aquí no. Aquí el volcán nace y muere. Eso no quiere decir que no va a haber nuevas erupciones volcánicas en La Palma, que indudablemente las va a haber. Pero no será aquí, se abrirá otro nuevo volcán. El nuevo volcán de la isla de La Palma está relacionado con la dorsal atlántica o es un punto caliente. Indudablemente está mucho más relacionado con un punto caliente que con la dorsal atlántica, que le queda centenares de kilómetros más hacia el oeste. Las Canarias está bastante consensuado que su origen se debe a un punto caliente, es decir,
a una especie de pluma que asciende del manto, que atraviesa la corteza oceánica y que la placa tectónica se va moviendo del oeste hacia el este. Entonces va dejando un rosario de islas oceánicas que están alineadas. En este caso están alineadas según el movimiento de la placa tectónica. Entonces, clarísimamente las Canarias está relacionado con un punto caliente. Las islas que están más cerca de África, las más orientales, geológicamente son más antiguas, se generaron hace mucho más tiempo, hace 20 millones de años. Sin embargo, ahora el punto caliente estaría más o menos posicionado en la zona que está La Palma y la isla del Hierro, en las islas más occidentales, que son islas jovencísimas. De hecho, La Palma tiene menos de 2 millones de años. Es una isla que está ahora mismo en formación. Por lo tanto, sí, la respuesta es que está ligado a un punto caliente. Ahora bien, como todas las teorías, hay excepciones. En el caso de las Canarias, es muy curioso que la isla de Lanzarote, que es la que está más hacia el este, más cerca de África, tiene erupciones históricas. Eso no cuadra con la teoría del punto caliente, pero es así. Porque, bueno, luego hay otra serie de complejidades, más de tipo tectónico, etcétera, que también intervienen. Pero en líneas generales, sí que está relacionado con un punto caliente. ¿Qué presente y futuro tienen los robots para explorar los volcanes? ¿Cómo es el caso de Volcanobot 2 y de los drones? Pues la verdad es que es una pregunta súper interesante, ¿eh? Porque, bueno, las erupciones volcánicas son peligrosísimas. Trabajar en una erupción volcánica, pues te juegas un poco la vida, ¿eh? Y por lo tanto, pues contar con instrumental que tú puedas mandar en remoto, como puede ser un dron o un robot, pues es un avance tecnológico de primera. La erupción de La Palma ha sido la erupción de los drones. Yo viví la del Hierro, en el Hierro no había drones hace 10 años y la de La Palma, bueno, allí ha volado drones todo el mundo. Mi equipo, los de las universidades, los de la Unidad Militar de Emergencias, todo el mundo volaba drones. Ha sido la erupción de los drones que además nos han dado una información fundamental y vital. Los robots pues también han llegado para quedarse. Este robot que cita el alumno, el Volcanobot, pues fue un robot ideado por la NASA para meterlo en las rendijas de los volcanes que hay en Hawái. Ahora, también debo decir que los volcanes de Hawái pues son los menos explosivos del mundo, ¿eh? Yo creo que el volcán de La Palma, bastante difícil veo el haber metido un robot allí, ¿no? Porque era una erupción pues, con un grado de explosividad mayor en el caso de los de Hawái. Y no hace falta irse a Estados Unidos. En La Palma, en la erupción, hemos probado muchos prototipos. Vamos, mis compañeros han estado disparando a las lavas con una especie de pistola láser que había inventado la Universidad de Málaga para ver cuál era la composición de las lavas. O sea que la erupción de La Palma ha sido también una especie de laboratorio natural para todos, ¿eh? Donde los drones han sido los grandes protagonistas, pero también se ha probado allí mucho instrumental. ¿Por qué La Palma es el lugar del archipiélago canario donde más erupciones volcánicas se ha producido a lo largo de la historia? Pues porque tiene justo debajo el punto caliente ahora, porque ahora mismo pues es junto con el Hierro, pues son las islas más jóvenes, tienen menos de 2 millones de años, tanto La Palma como el Hierro. El Hierro es aún más joven que la isla de La Palma y en este momento, pues con ese movimiento de la placa tectónica hacia el este, pues el punto caliente que es fijo está en las islas más occidentales, y concretamente debajo de la isla de La Palma. Esa es la razón por la que las erupciones históricas, 8 de ellas, han tenido lugar en la isla de La Palma y sea la isla con mayor número de erupciones. Tengo una pregunta para Rosa María. ¿Influye el cambio climático en la frecuencia de las erupciones volcánicas? En absoluto. Los volcanes es una manifestación de la dinámica interna de la Tierra. Y la Tierra, como todo el mundo sabemos, la historia de la Tierra ha sido un continuo suceder de cambios climáticos, de periodos más fríos, más cálidos, más fríos. O sea, no estamos viviendo ahora el primer cambio climático de la historia de la Tierra, es uno más. Y siempre ha habido volcanes, con frío, con calor, etcétera. Yo hablaría más bien de lo contrario.
cómo los volcanes y las erupciones volcánicas pueden modificar el clima de la Tierra. Y pueden modificarlo, además, históricamente. De hecho, ha habido dos grandes erupciones en el Pacífico, como es el Tambora y el Krakatoa, que emitieron tal cantidad de piroclastos a la atmósfera y de gases, pues que taparon durante un par de años el sol y hubo un enfriamiento global. Eso está absolutamente constatado, registrado y estudiado. O sea, el cambio climático no activa o reactiva los volcanes, sino más bien es al contrario. Los volcanes pueden tener una clara incidencia en el clima. Nuestra pregunta es que si la lava expulsada por el volcán afecta algo en el suelo y si hay alguna mejora del suelo o se deteriora en cambio. Bueno, a corto plazo, indudablemente, la lava arrasa con todo lo que se encuentra a su paso, con el suelo, con las edificaciones, con todo lo que tiene que atravesar. Ahora bien, a largo plazo, la lava es beneficiosa porque genera suelos que son muy fértiles. De hecho, los asentamientos pues, en zonas volcánicas han sido siempre lugares muy codiciados por el ser humano, precisamente por esa fertilidad de los suelos. A escala mundial, pues 800 millones de personas viven en torno a los volcanes. No es que estén locos, es que tienen a su alrededor, pues eso, tierras muy fértiles, fáciles de cultivar, con muchos nutrientes, con muchos minerales, y los suelos volcánicos pues siempre son, para el punto de vista de la agricultura, pues son muy beneficiosos. Entonces, a corto plazo, indudablemente, las coladas de lava afectan clarísimamente al suelo y a todo lo que se encuentran, pero a largo plazo pues son muy beneficiosas. ¿Cómo puede afectar al clima y a la vegetación de la zona la erupción ocurrida en el volcán de La Palma, tanto en las tierras como en las aguas, y el resto de zonas cercanas? Bueno, aquí yo puedo decir que, claro, yo he vivido la erupción de La Palma en directo y a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a la zona de exclusión era una zona de 1 kilómetro en torno al cono volcánico. Allí solo podíamos entrar los científicos o la gente de protección civil o de la unidad militar de emergencia. Y el volcán salió en medio de un pinar, el volcán de La Palma salió en medio de un bosque de pinos canarios. Y estaban todos los pinos completamente no quemados por la lava ni por el fuego, quemados por los gases. Aquello era una imagen dantesca. No había nada de fauna. Mirabas hacia el suelo y veías, yo recuerdo una imagen que tengo en la mente de miles de gusanos muertos en el suelo. Es decir, en el momento que se producía la erupción, los impactos en su entorno fueron brutales. Impresionante, era una imagen que parecía que estabas en una realidad paralela. Ahora bien, insisto, a largo plazo todo eso se recupera. La naturaleza tiene una capacidad de regeneración impresionante, impresionante, y se está viendo en La Palma. De hecho, muchos de esos pinos canarios, a los que me he referido antes, están brotando de nuevo. La fauna está volviendo a la zona del volcán. Todos los pájaros, que allí no se oía ruido de nada. El único animal que existía en la zona de exclusión y que pudimos ver en la zona de exclusión eran cuervos. No sé por qué, yo creo que los cuervos deben tener una resistencia brutal a los gases. Nosotros mismos, los científicos, íbamos con máscaras antigas, tipo de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hubiéramos sobrevivido allí como especie. Pero bueno, todo se está recuperando, todo se está regenerando en La Palma y probablemente pues dentro de 20, 30, 50 años aquello sea un vergel de nuevo. Mi pregunta va para Rosa María Mateo Ruiz. ¿Ha sido muy difícil para ti llegar donde has llegado? Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, yo he tenido que estudiar muchísimo, he tenido que esforzarme muchísimo, pero supongo que como la gran mayoría de los profesionales. Además, pues en el campo que yo trabajo, pues las tecnologías han evolucionado rapidísimamente y me he tenido que adaptar. Yo he pasado de hacer mapas a mano en el campo y con lápices de colores a hacer fotogrametría con drones. Entonces, bueno, pues esa adaptación la he tenido que hacer personalmente, ¿no? Y le he tenido que dedicar muchísimo tiempo. A mi profesión le he dedicado muchísimo tiempo. También es verdad que me apasiona, ¿no?
Pero bueno, mis 3 hijos se quejan mucho de esto, ¿no? De que le he dedicado demasiado tiempo a mi profesión. Y yo creo que, bueno, pues la fórmula que yo he seguido siempre ha sido, pues, pasión, trabajo y esfuerzo. Nada se aprende, todo tienes que aprenderlo de nuevas y tienes que estar reciclándote continuamente. Hombre, para el mundo actual es fundamental. La ciencia de la mano de la tecnología o la tecnología de la mano de la ciencia. Hoy tenemos todos un teléfono móvil en las manos, un teléfono móvil es ciencia y tecnología. Todo lo que nos rodea es ciencia y tecnología. Incluso, pues, cosas tan espectaculares, ¿no? Como las naves que podemos mandar al espacio, o los robots que podemos mandar al espacio. Cuánta ciencia y cuánta tecnología hay ahí detrás. El conocimiento humano, pues, nos encamina hacia el futuro. Y la ciencia y la tecnología indudablemente son fundamentales para nosotros y más en los tiempos que vivimos, claro. Bueno, pues la geología es estudiar la casa donde vivimos. ¿Os parece poco? Imaginaros conocer Marte y no conocer la propia casa que tenemos. Entonces, la geología es el estudio de la Tierra y de la historia de la Tierra. La historia de la Tierra nos enseña muchas cosas. La mayoría de las cosas, bueno, no, la mayoría no, todas las cosas que ocurren en el presente ya han ocurrido en el pasado en la Tierra y queda en el registro sedimentológico y en el registro estratigráfico de la Tierra. Entonces, la geología, pues, es una ciencia muy apasionante y muy de interés y además muy de hoy en día, ¿no? Vuelvo a lo del móvil. ¿Cuántos minerales estratégicos tiene un móvil? Esos minerales estratégicos son parte de los recursos minerales que tiene la Tierra. O, por ejemplo, el valor estratégico que tienen las aguas subterráneas. También lo estudiamos los geólogos, los hidrogeólogos, o en mi caso, ¿no? Mis compañeros y yo, que trabajamos en el campo de los peligros geológicos, de los terremotos, de los volcanes, de las inundaciones, de los deslizamientos del terreno, pues podemos salvar vidas, podemos salvar vivienda, podemos hacer pues que esta tierra sea mejor, que todos vivamos en mejores condiciones, ¿no? E intentar también explotar los recursos de una manera sostenible. Yo creo que la geología es fundamental y además, ahora que está tan de moda lo del cambio climático, es que ¿cómo vamos a entender el cambio climático si no entendemos la Tierra y no entendemos la atmósfera y no entendemos cómo interacciona la biosfera con la atmósfera y con nuestro propio planeta? O sea que indudablemente la geología es fundamental. Bueno, pues yo sí que me voy a dirigir principalmente a las chicas, porque tradicionalmente pues hemos tendido menos a ir a las carreras de ciencias, ¿no? Parece que tenemos un gen que nos han ido colocando generación tras generación, que nos teníamos que dedicar pues a carreras ligadas con la enseñanza o ligadas con los cuidados, como pueden ser pues, las carreras sanitarias, etcétera. Las carreras científicas pueden ser apasionantes para las mujeres y tenemos que romper con esos estereotipos. Yo creo que hoy en día hay muchas más mujeres en la universidad que hombres y el siglo XXI va a ser de las mujeres, indudablemente. Y yo las animaría a que estudiaran carreras de ciencias, que no tengan miedo a las matemáticas, a la física, a la química, que nunca nos minusvaloremos, que solemos hacerlo mucho también las mujeres. No, yo es que de eso no sé, no es que no se me da bien. Pues claro que se nos da bien. Tenemos exactamente la misma valía con nuestros compañeros y la misma inteligencia. Entonces yo las animo a las carreras de ciencia. Trabajar en ciencia es muy apasionante, es verdad que requiere mucha dedicación, pero también te da muchísimas satisfacciones, ¿no? El conocer, el llegar más allá, el investigar esto, el cómo pueden mejorar lo que he comentado antes, la vida de los demás, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las vacunas del COVID, cómo nos han salvado miles, cientos de miles de vidas, ¿no? Todo eso lleva una investigación importantísima detrás. Y yo sí que animo a las mujeres a que estudien carreras de ciencia. Además, en los centros de investigación necesitamos muchísimas más mujeres.
es imprescindible que empiecen a incorporarse nuevas generaciones y que tengamos más becarias, más personal en formación de investigación y que las mujeres vayan ocupando poco a poco cargos relevantes en el mundo de la ciencia. O sea que muchos ánimos y gracias por organizar esta fantástica feria.